Hola a todos, ¿qué tal están? Espero estén bastante bien. Mi nombre es Ángela Rojas y les doy la bienvenida a este podcast de terror, Susurros Macabros. El día de hoy les traigo una sección bastante interesante que de seguro después de escuchar esto les dará más curiosidad acerca del tema. Me voy a centrar en la literatura. En específico, por obvias razones, en el terror. Estos relatos que se caracterizan porque sus personajes son fantasmas, seres del más allá, entidades, demonios, todas estas clases de cosas que suelen causar miedo, tensión, pánico, suspenso, incomodidad. Vamos a estar hablando sobre 5 novelas muy importantes y bastante conocidas por los lectores y amantes del terror. Para iniciar bien esta historia, te traigo un libro bastante conocido y bastante amado por los lectores de este género. Su autor también ha sido mundialmente conocido, me atrevería a presumir, es Cementerio de Animales, escrita por Stephen King. Pero déjame contarte un poco de qué trata y por qué es tan popular esta historia, por qué es tan importante. Esta historia se centra en la familia Creed, una familia que decide mudarse de la ciudad para vivir una vida más tranquila y en paz. Esta familia está conformada por el matrimonio de Louis y Rachel y sus hijos, Ellie y Kate. Deciden llegar a este pueblito llamado Ludlow. Aquí se sitúan frente a una carretera y frente a esta se encuentra un vecino bastante extraño y bastante peculiar, el cual más adelante les traerá muchísimas consecuencias. Este vecino se les acerca y decide llevarlos a un lugar bastante extraño, no muy lejos de sus casas. Decide llevarlos a un cementerio de animales, y aquí cuenta que muchos animales son traídos aquí después de ser brutalmente atropellados y aplastados por los diferentes coches y camiones que pasan a toda velocidad sobre la carretera. Aquí empieza el cementerio de animales. Y más adelante situaremos muchísimas tragedias para la familia Creed. Este libro toca temas bastante controversiales. En el primer lugar tenemos a la muerte. El escritor nos habla sobre la muerte. Nos habla de cómo la lidian las personas, de cómo la pueden afrontar, si la soportan o se pueden vivir con la pérdida de seres queridos. Y también toca temas como la obsesión de desafiar. El hecho de que no puedes desafiar lo que inevitablemente va a pasar. También las consecuencias que hay por el simple hecho de querer meterte con cosas del más allá. Aquí vemos cómo para algunos la muerte es algo que simplemente pasa. Y también vemos aquí cómo los personajes simplemente ya no pueden lidiar con el dolor y la pérdida. Y hacen cosas bastante locas por el hecho de mantener todavía a sus seres consigo mismos. Esta historia fue bastante popular porque mezcla la realidad con lo paranormal. Como temas bastante normales pueden ser llevados a otro nivel, como pueden jugar con tu mente. En un principio, King no tenía planeado publicar esta historia, ya que para palabras del mismo, ha sido la historia más aterradora que ha escrito. Llegó incluso a no querer publicarla, la verdad. Pero fue un gran éxito que llegó a vender más de 500,000 de copias. Y es así, como a día de hoy tenemos a Cementerio de Animales, la cual abarca el tema principal de la muerte. ¿Qué tanto podemos llegar por ese simple acontecimiento que es inevitable que no pase? También te recomiendo mucho leerla. A mi parecer, es una historia bastante corta, pero bastante siniestra. Pasemos brevemente a otra historia, también de Stephen King, la cual ha sido también bastante exitosa por el miedo y la tensión que causa, tanto en sus lectores como en los personajes. Estoy hablando de It, o Eso en español, un pequeño pueblo en Maine
que a simple vista inspira tranquilidad y monotonía, hasta que una serie de asesinatos tienen lugar. En un principio se creía que podría parecer un asesino en serie, pero luego dan paso a algo más siniestro, cuando se sabe, a oídos de un grupo de adolescentes que se hacen llamar a sí mismos los perdedores, que les aseguro que no tienen nada de perdedores, que esta entidad toma forma de un payaso, la cual vive entre las alcantarillas de este pueblo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se sitúa entre este grupo y esta entidad? Bueno, al principio de la historia sucede una situación bastante triste, la cual hace que esta entidad y este grupo de amigos se vea severamente involucrada. Como tal, la historia nos narra cómo esta desconocida figura, que no tiene como tal una construcción en cuanto a personaje, se encarga de perseguirlos, atormentándolos con sus más grandes miedos e inseguridad. Lo cual nos lleva un poco más al presente, ya cuando han pasado 27 años de estos hechos. Estos chicos reciben una llamada, ya siendo unos adultos, donde se enteran de una promesa que habían hecho hace bastante tiempo, la cual recuerdan y deben de volver al lugar de los hechos para terminar el trabajo que algún día comenzará. Es decir, que esta criatura ha regresado. Ahora ya son gente mayor. Y es aquí cuando quien toca temas bastante personales, como por ejemplo la amistad, el miedo y nuestros propios demonios personales, por así decirlo, cómo nos pueden perseguir. Ya que esta entidad, o más bien dicho, It, juega mucho con la mente de sus víctimas para atormentarlas y llevarlas al borde de ya no querer estar ahí. Se sienten como en una pesadilla. Esta historia ha sido bastante popular, se ha convertido como tal en un clásico, porque nos lleva a un lugar oscuro de nuestra infancia, donde en algún punto enfrentamos nuestros peores temores. En lo personal, yo siempre le he tenido un pavor a los payasos, y una de estas razones es esta historia, ya que de pequeña, al verla y ver de qué trata, cómo es que un payaso puede hacer cosas tan crueles y te atormenta, te hace tenerle un miedo bastante considerable, a decir verdad. Te recomiendo leer este libro, y si ya te has visto la película, créeme que el libro está 100 veces mejor. Si lo lees, cuéntame qué te parece. Para suavizar un poco las cosas, les traigo un clásico del terror gótico, Frankenstein de Mary Shelley, la cual se centra en Robert Walton, quien decide hacer una expedición al Polo Norte y desgraciadamente su barco se queda varado entre tanto hielo. Es aquí donde conoce a Victor Frankenstein, quien empieza a platicar un poco de su vida, y de aquí podemos destacar el punto de que era un obsesionado con la ciencia, y gracias a los conocimientos que adquirió en la escuela, Víctor decidió crear una especie de criatura, un monstruo, en base a partes de cadáveres humanos. Cuando Víctor termina esta creación, queda horrorizado y abandona a la pobre criatura a su suerte. Es aquí donde la historia empieza a ver y nos empieza a mostrar la percepción de esta criatura, la cual empieza a observar cómo se comporta la gente, cómo está el mundo exterior, sus tradiciones, cómo hablan, lo que dicen, todo. Pero siente que no es lo suficiente para sentirse bien consigo mismo, se siente solo. En el transcurso se encuentra y busca a Víctor, a quien le pide que le haga una compañera para que no se sienta completamente solo. A Víctor en un principio la idea le había parecido fantástica, pero luego, cuando ya casi estaba terminando, la otra criatura se arrepintió y la destruyó. Esto causó en la pobre criatura desde un principio una tristeza y un sentido de venganza contra su propio creador.
Aquí empieza el dilema. Y durante la historia, Mary hace no solamente causar una especie de empatía con la criatura, sino también un poco de angustia sobre qué es lo que va a pasar. A pesar de no ser un terror tan macabro como las otras historias de las que hemos estado hablando, sí nos deja una reflexión bastante constante, en la de cómo el hombre quiere jugar a ser Dios y las consecuencias que les puede traer. Esta novela toca temas sobre la identidad en sí mismo y en lo que creemos que está bien o en lo que creemos que no es suficiente. En este caso, nos centramos más en el personaje de esta criatura, cómo busca una identidad, cómo busca sentirse aprobado, sentirse acompañado. Como tal, Mary Shelley se inspiró gracias a que en su época habían varios científicos que querían experimentar cómo revivir animales con choques eléctricos, si no me equivoco, lo cual lo hace bastante tétrico, pero gracias a eso tenemos esta increíble historia que la verdad es un clásico, ya que también tiene su adaptación a la película. Te recomiendo mucho leerla. En lo personal, sentí empatía, incluso un poco de tristeza por este personaje, esta creación de Victor Frankenstein. Pero bueno, gente, espero les esté gustando esta sección. Ya estamos casi por terminar con esta lista terrorífica. Me gustaría agregar también otro clásico de la literatura. En este caso, un clásico del terror del siglo XX. La maldición de Hill House por Shirley Jackson. ¿De qué trata? Bueno, esta historia se centra en un doctor, quien al ser un estudioso de lo paranormal, ser un gran fanático, decide poner a prueba algunas de sus teorías. En este caso decide ponerlas a prueba en Hill House, pero no va solo. Va acompañado de personas quienes tienen ciertas habilidades con esto de lo paranormal, ya sea psíquicas o esa clase de cosas. ¿Qué pasa? Aquí los personajes se ven envueltos en diferentes sucesos, que se dan cuenta que no es solamente una casa donde solamente te asustan y ahí queda todo. No, hay algo más profundo, hay una historia detrás de todo eso y el por qué ha sido abandonada durante tantos años esta casa. Se dice que no puedes estar ni siquiera un día ahí. Pero es que aquí lo interesante es cómo la casa parece que toma vida propia, por así decirlo, y también hace que sus residentes, que actualmente son el doctor y sus acompañantes, se vean afectados, en especial una chica llamada Eleanor, quien al ser bastante tímida y frágil, desgraciadamente es víctima de esta casa. Como tal, la autora, en este caso Shirley Jackson, quiere destacar los temas de cómo puede existir una conexión entre el más allá y nosotros. Además de ser una trama bastante típica, lo que hace es que crea suspensos psicológicos que llegan a envolver al lector. Porque como he dicho antes, la casa no es solamente una construcción como tal, parece que toma vida propia, ya que con tantos sucesos que llegan a pasar te hace pensar que ya no sabes si realmente es lo que pasa o solamente son las mentes de los personajes. Shirley Jackson ha sido la inspiración del mismísimo Stephen, quien hemos estado hablando anteriormente. La verdad es que te recomiendo mucho leerla, y si eres tan fan de lo creepy, de los momentos inesperados y de suspensos, y más que nada en maldición de casas, te recomiendo mucho leer esta historia. Bueno, gente, para cerrar con broche de oro les traigo la última, pero no menos importante, novela de terror. Me atrevería a decir que esta última novela es como una especie de combinación de todas las que hemos estado platicando. Tiene un poquito de todo, lo cual la hace bastante completa.
Por experiencia personal, esta novela me ha causado bastante terror. Ni siquiera la he podido experimentar de manera completa porque no soporto el hecho de sentir tanta tensión. Bueno, La Dama de Negro de Susan Hill. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que nos ofrece esta historia? Bueno, nos ofrece la historia del abogado Arthur Gibbs, que recibe el encargo de viajar a un pueblo. Así es, no puede haber una historia de terror si no sucede en un... Bueno, decide asistir al entierro de una anciana, pero desgraciadamente está lejos de saber lo que le espera. Decide ir a una mansión bastante, la verdad, bastante tenebrosa, da muy malas vibras. Intenta quedarse ahí unos días, pero desde el primer día empieza a experimentar extrañas situaciones que al principio no le causa terror, pero sí confusión. Mientras va pasando la historia, van a haber sucesos y personajes que empiezan a hacer del ambiente algo más tenso. Esta palabra diría que es la perfecta para describir todo lo que pasa en la historia, porque es una tensión de saber que este personaje Arthur sabe lo que está viendo, sabe lo que va experimentando conforme pasa el tiempo y simplemente como que no muestra ese miedo, pero sí obviamente se siente intranquilo. Esa historia como tal, lo que quiere lograr la autora es dominar que a nuestro propio juicio el miedo, ¿qué tanto podemos aguantar? La verdad es que la autora con esas palabras con las cuales describe cada capítulo consigue que te sientas un espectador, alguien que está dentro de ese libro. La verdad, me pareció un libro bastante inesperado con su final. Es algo que no se veía venir. Cuando creías que todo estaba bien, ¡pum!, te sueltan ese final. La autora, la verdad, se inspiró un poco en la época victoriana. De hecho, vemos en los ambientes, no solamente del libro, sino también de la película, cómo hacen bastantes referencias de ello. Y cómo existe una conexión tan grande entre la vida y la muerte. Algo típico para que podamos entender lo que pasa, comprenderlo y enfrentarlo. Principalmente enfrentarlo. Pero bueno, si te gustan mucho las historias de casas embrujadas, conexiones entre el más allá, historias que se descubren conforme avanza la misma novela, tienes que leer La Dama de Negro. Y bueno, gente, espero les haya gustado esta sección, las novelas y cómo platicamos un poco de ellas. Al menos espero haber logrado el cometido de causarles curiosidad sobre alguna y se animen a leerlas. En lo personal me llama mucho la atención cómo los autores escriben a su manera más única. Pero bueno, a decir verdad, mi favorita hasta el momento ha sido Cementerio de Animales, la verdad. Se escucha muy interesante, me animaría incluso a ver la película. Pero bueno, gente, espero les haya gustado este contenido y nos vemos en un episodio más de Susurros Macabros. Hasta pronto.